habíamos presentado, ya nos habíamos presentado en la primera reunión que tuvimos. Así que básicamente nos conocemos. En el momento de las preguntas al final, si alguien nos había presentado al inicio y quiere presentarse nuevamente, pues bienvenido sea. Así que vamos a comenzar como comenzamos todas las reuniones, ¿verdad? De la vida de la fe. Vamos a comenzar con una oración. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sumo alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, unidad profunda, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanitos. Voy a explicarles un poco cómo va a ser el formato de estas formaciones. Usualmente vamos a hacer esto que hicimos ahora. Comenzamos las reuniones con los buenos días, saludamos, ¿no? Nos presentamos el que no lo haya hecho, hacemos oración y luego comenzamos directamente a la formación. Yo voy a estar dando alguna información y al final vamos a tener un espacio para hacer preguntas. Así que en la medida de lo posible yo les voy a pedir encarecidamente que intentemos no hacer interrupciones, guardemos las preguntas para el final. Si algo que yo digo usted no lo entiende, anótelo y al final cuando yo abra el espacio para las preguntas, pues entonces usted hace las preguntas que tenga a su haber para yo poder responder en la medida de mis posibilidades. Estos encuentros van a quedar grabados y eventualmente pues pondremos un enlace en el chat para que los que no puedan estar en vivo puedan luego acceder al vídeo. Y si fuera posible también se hará alguna literación por escrito para poner lo más básico que se discuta en cada formación para que usted lo tenga y pueda hacer referencia a ello. El caso, tenemos un hermano que no está hoy con nosotros, no ha podido estar, pero va a estar en las otras formaciones, que es de Irlanda, se llama Paul, él no habla español. Noé va a estar ayudándome con eso, Noé va a hacer una transliteración de lo que se hable, de lo esencial, y se lo va a hacer llegar a él. De todas maneras, pues yo también le pido a ustedes colaboración, ¿verdad? Todos aquellos que sepan inglés y puedan ayudar en el chat a Paul y explicarles cosas que hayamos dicho aquí sobre las que él tenga preguntas, pues será bienvenida esa ayuda porque necesitamos ayudar a Paul. Yo quisiera, ¿verdad? Con el favor de Dios, que él, igual que ustedes, también llegue a noviciado. Así que le pido encarecidamente que me ayuden en ese sentido. Bien, vamos a comenzar. Nosotros estamos en un proceso de discernimiento, en una respuesta a un llamado de Dios para una vida como oblatos ermitaños franciscanos de la Inmaculada o quizás futuro como ermitaños. Y esto, pues, ya habíamos hablado un poquito de la historia de nuestra comunidad en el aspirantado, así que ahora vamos a estar de lleno lo que se supone que debe ser una formación. Pero para saber a dónde vamos a meternos, qué es lo que estamos haciendo, cómo respondemos a este llamado, tenemos que saber cuál es la comunidad a la que fui llamado, ¿no? Así que yo les voy a leer un poco sobre quiénes somos y cómo entonces, conociendo hacia dónde nos dirigimos, vamos a llevar mejor nuestra vida oblativa. Los oblatos son hermanos y hermanas, hombres y mujeres que imitan en cualquier comunidad religiosa, imitan los signos visibles de los hermanos monjes o frailes de la comunidad, la que sea, ¿no? En este caso, los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Entonces nosotros vamos a vivir en imitación de lo que ellos hacen conforme a la voluntad de Dios. Así que un oblato ermitaño franciscano de la Inmaculada es un hombre o una mujer que vive en el mundo, pero no pertenecen al mundo,
que procuran vivir enteramente para Dios a través de la Inmaculada, tras los pasos de San Francisco de Asís, viviendo una vida de silencio, oración, contemplación, ayuno, penitencia, adoración y acompañamiento espiritual. Como hijos fieles de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, su doctrina, el Papa, su magisterio y nuestro benevolente ordinario, Monseñor Roberto Octavio Nieves, el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de San Juan. A través de nuestro llamado como bautizados, a través de una vida fraterna en la parroquia San Francisco de Monte Alvernia o en las parroquias donde nosotros nos congreguemos, en el país donde estemos, haciendo actual y como un eco las palabras de Cristo a San Francisco, en San Damián, donde le decía: Francisco, restaura mi iglesia que amenaza a ruinas. A nuestro particular llamado a la oración contemplativa, al perdón, la sanación, a la liberación del pecado y el sufrimiento de las almas. Nosotros deseamos ardientemente colaborar en la reconstrucción permanente de la Iglesia Universal, desde nuestra Iglesia arquidiocesana, desde nuestra realidad en el mundo, desde nuestro entorno, desde nuestro trabajo para el mundo. Eso es lo que es un oblato ermitaño franciscano de la Inmaculada. Como bien saben, hay 3 maneras de vincularse a esta comunidad, y a pesar de que nosotros no todos vayamos a vivir una vida consagrada, todos estamos en el camino a la vida oblativa, así que la formación será igual que la de los hermanos que finalmente se consagren, sea como oblatos, sea como ermitaños. Y bien, y en todo proceso de formación en una comunidad religiosa, pues existe un formador, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el mundo. La lógica es pues que debe haber alguien que nos forme. En la vida religiosa no es así. En la vida religiosa hay 3 formadores. 3. Y pues vamos a señalar poco a poco esos formadores. El primero de ellos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien nos, por medio de una gracia suficiente, nos llama a una vida religiosa, a una vida oblativa, a una vida de silencio, de pobreza, de castidad, de oración. Y respondemos a ese llamado también con una gracia que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda en este proceso que estamos viviendo ahora, es un proceso de respuesta a ese llamado. Y esa respuesta también viene por gracia del Espíritu Santo. La asistencia del Espíritu Santo es primordial en este proceso formativo. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que la formación deba necesariamente llevar una estructura específica conforme a nuestro carisma, cada uno somos un ser independiente y tenemos una forma muy particular de ver las cosas. Así que el Espíritu Santo nos va a encaminar en nuestra particularidad a vivir la vida del ermitaño, del oblato ermitaño, conforme a nuestra realidad. Aquí hay hermanos que son casados, aquí hay hermanos que son solteros, aquí hay hermanos que aspiran a una vida sacerdotal o una vida religiosa en una congregación, pero hay hermanos que simplemente quieren mantenerse como laicos o como laicas. Así que dentro de esa realidad que nos supone nuestro entorno, de esa particularidad, el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Así que el primer formador en este proceso que vamos a estar por 1 año y 3 meses aproximadamente va a ser el Espíritu Santo. El segundo de esos 3 formadores son ustedes, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad, primero, de responder al llamado de Dios. Segundo, de vivir una vida oblativa conforme a ese llamado. Y tercero, de ser consecuente con lo que dijimos al inicio, ¿verdad? De lo que somos, consecuente con el magisterio, con la doctrina, con la obediencia a los obispos y la obediencia al Papa. En esa vida consecuente con la fe, nosotros somos responsables, así que también somos formadores
de nosotros mismos, de nuestra vida de fe. Esto es vigilando, esto es siendo obedientes en el caso de que haya que obedecer. Y en muchas formas la vida consagrada supone obediencia, es uno de los votos que los consagrados vamos a tener. Y los que no se consagren, quizás porque no tengan voto, pensarán que no les corresponde la obediencia, pues también nos corresponde porque nosotros somos bautizados y por medio del bautismo también tenemos que tomar en consideración estos votos que son en la Biblia, en el Evangelio, se nos aconsejan, ¿verdad? Son los consejos evangélicos de la obediencia, la pobreza y la castidad. Todos estamos llamados a eso. Y en ese sentido, pues también somos nuestro propio formador. Tenemos que parte de la información, específicamente por estos medios que son tan impersonales, una formación formal, valga la redundancia, en una vida consagrada debería ser en el monasterio, ¿verdad? En el convento, en el eremitorio, de forma personal y de forma mucho más de corrido, como una vez al mes, como va a ser nuestro caso. Así que durante ese proceso, entre una formación y otra, pues usted es responsable de darle continuidad a esta formación. Buscar información adicional a la que se hable en las formaciones, indagar sobre situaciones posibles en nuestra vida particular, cómo aquella situación particular puede incidir o no a favor o en contra de mi vida oblativa. Pues todas esas cosas usted las tiene que ir trabajando y para eso está el chat de WhatsApp. Ese chat de WhatsApp está para eso. Entre una formación y otra, usted va a tener dudas, usted va a tener inquietudes, usted pues, entra al chat, hace la pregunta y en la medida de mis posibilidades yo la responderé o la responderá Fray Aníbal. Que nosotros entonces, tanto él como yo, cubrimos esa última parte de la formación. El otro formador de esos tres, pues somos Fray Aníbal y yo. Que Fray Aníbal va a intervenir en esta formación en algunas instancias, pero la mayoría de las veces ustedes me verán a mí. Así que esos son los tres formadores, ¿verdad? El que es maestro formador de la comunidad, en este caso Fray Aníbal y este servidor, usted como responsable de responder al llamado de Dios y el Espíritu Santo como ese iniciador del llamado y el que asiste en la respuesta. Así que es importante tener claro por dónde va, como dicen en España, por dónde van los tiros. No es que simplemente usted va a estar escuchando lo que dice Fray Álvaro o dice Fray Aníbal, sino usted tiene que escuchar, reconocer, indagar, buscar y también ser partícipe de su propia formación en constante unidad, en constante oración, en constante reclamo y petición de ayuda al Espíritu Santo, que para eso Él es el primer formador. Bien, teniendo esto claro, vamos a hablar un poco de los fundamentos de toda la vida cristiana. Y el fundamento de toda vida cristiana, consagrada o no, como les dije anticipadamente, es el bautismo. Y por medio del bautismo nosotros recibimos muchas gracias. Primero, la entrada al reino de Dios. No podríamos entrar si no fuéramos bautizados. Somos profetas, sacerdotes, reyes, templos vivos del Espíritu Santo. Y formadores de nuestra propia vida, ¿verdad? Por medio del bautismo. En todo camino de gracia, el bautismo es importantísimo. Es lo que fundamenta nuestra santificación. No podremos obtener ninguna otra gracia si no tuviéramos la primera, que es la de ser hijos adoptivos de Dios. Esa nos llega por medio del bautismo. Y gracias a esa gracia que recibimos, pues tenemos la posibilidad de responder al llamado de Dios por medio de esta santificación que se fundamenta en el bautismo. Así que por medio de él y esa santidad que se nos pide, por medio de esa gracia que recibimos en el bautismo, estamos llamados y caminamos a responder a la santidad.
todo ser humano bautizado está llamado a ser santo. No tenemos otra opción, ¿verdad? Ser santos es nuestro llamado. Y hay personas que se limitan un poco en pensar que la santidad está exclusivamente para los consagrados, para los religiosos, para los sacerdotes, para las monjas. No, la santidad es para todo bautizado. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso somos este segundo formador. Nuestra responsabilidad es ser consecuentes con el llamado a la santidad, que es el primer llamado que recibimos. Nosotros, en esta vida, hemos sido llamados a vivir, vivimos de una forma religiosa. Así que no piensen que porque son oblatos, laicos, casados, dejan de ser religiosos. Nosotros tenemos, la religión es una relación con Dios. Y el religioso es aquel que tiene una relación con Dios. El oblato, en imitación de los ermitaños, vive constantemente de oración. Por consiguiente, su relación con Dios es más estrecha. Así que somos hombres y mujeres religiosos. Que nadie les diga lo contrario. No, usted es un laico. No, usted es una laica. Pero usted es un laico, una laica religiosa. Estamos encaminados a eso. Estamos llamados a ser religiosos, laicos religiosos. Y precisamente el signo de esa religiosidad está en el hábito. Así que estamos llamados a ser santos, vivimos una vida religiosa, separados del mundo. Aunque estamos nosotros los laicos en el mundo, también estamos apartados de ese mundo. Y queremos y tenemos la responsabilidad de vivir estos consejos evangélicos de la pobreza, la obediencia, la castidad, y en el caso nuestro, un cuarto voto de la vida nazaretana, que es oculta, humilde y silente. ¿Qué es la vida nazaretana? Lo habíamos explicado en el aspirantado. La vida nazaretana es vivir de conformidad a como vivió la Sagrada Familia antes de que Jesucristo comenzara su vida pública. Era una vida completamente oculta, completamente silente, en la que Cristo estaba creciendo espiritualmente desde niño, pero también viviendo de la mano de su madre, la Virgen María, y de su padre, San José, en obediencia a ellos y sin hacer mucho ruido. Nadie conocía de Jesús hasta que, excepto su familia, hasta que él comenzó su vida pública. Y nosotros, como ermitaños, estamos llamados a vivir esa vida oculta de Cristo. Cristo vino al mundo para mostrarnos el camino al Padre. Lo hizo, muchas personas piensan que lo hizo en 3 años. Realmente no fue así. Cristo nos mostró ese camino por 33 años corridos, 33. De esos 30 estuvo oculto. O sea, la mayor parte de su ejemplo de vida, de cómo llegar a Dios, cómo llegar al Padre, era por medio del silencio, por medio del vivir oculto. Esa es la vida nazaretana que estamos llamados a vivir. La vida de pobreza es el desapropio, ¿verdad? No tener nada, como no asumir que nada es nuestro, sino que somos administradores de las cosas que tenemos. Nada nos pertenece, nada es nuestro, vivimos completamente amparados a la providencia de Dios. La obediencia, como les había dicho, a nuestros superiores, en este caso a Fray Aníbal, el superior, la obediencia al obispo, la obediencia a la Santa Madre Iglesia, la obediencia al Papa, en todo aquello que sea de fe y moral. Ya no estamos llamados a obedecer en otras cosas que sean opinables. Estamos llamados a obedecer en lo que sea estrictamente magisterio y doctrina. Ahí tenemos que ser completamente humildes y obedientes. La castidad. ¿Cómo se explica la castidad? Bueno, los que son solteros, pues sencillamente no tienen pareja, ¿verdad? Y viviendo una vida de pureza. Los que somos casados, viviendo estrictamente fieles a nuestra pareja, nuestra esposa, a nuestro esposo. Esa es la castidad del hombre casado y de la mujer casada. Él es fiel a su esposa, a su esposo.
Así que estamos llamados a vivir también esa castidad, incluso si fuéramos casados. Si vivimos de conformidad a estos consejos evangélicos, pues estamos siendo consecuentes con lo que nos decía el llamado en el bautismo, a vivir santamente. Vivimos para ser santos. Cumpliendo con esto, vivimos para ser santos. Claro que hay otros criterios que los conocemos, ¿no? La participación en la Eucaristía y todo lo demás, lo vamos a ver más adelante. Pero estos son los más importantes. Esto es lo que tenemos que tener como nuestro marco de referencia. Nuestra vida debe ser una vida silente. ¿Qué significa una vida silente? No significa que vamos a enmudecer, significa que hablaremos lo que sea simplemente necesario, ¿verdad? Manteniéndonos constantemente de forma prudente en nuestra forma de comportarnos. La vida silente también implica la forma en que caminamos, la forma en que nos movemos, la forma en que nos comportamos en nuestro entorno. No solamente implica hacer silencio, sino que hay unos silencios que no tienen que ver nada con los ruidos y tienen que ver también con la cuestión visual. Y por eso es que usted ve que los frailes, los que han ido al eremitorio, o los que me han observado en las clases que yo doy en los parques, la forma en que Fray Aníbal se comporta, la forma en que se comportan los frailes allá en el eremitorio, usted ve que ellos caminan de forma pausada, hablan de forma pausada, tienen un tono de voz bastante pausado también. No hay gritos, no hay movimientos, no hay exabruptos, no hay movimientos violentos, sino que procuramos ser silentes incluso en la forma en que nos comportamos con los demás. Y eso implica también los gestos corporales. Así que eso hay que tenerlo muy en atención, porque nuestro proceso de formativo implica que vayamos desde ahora adaptando eso para que nuestros movimientos sean lentos. No significa que no nos vamos a ver deprisa en el trabajo que tuviéramos que hacer, porque tenemos que ser obedientes, y obediente también implica ser obedientes en nuestras labores en el mundo, en nuestros trabajos específicamente. Pero sí en nuestro comportamiento debemos comenzar a hacer cambios. Y son cambios que deben ser notables. Eventualmente las personas te dirán, usted camina distinto, usted ahora se expresa diferente, se mueve diferente, se ve diferente. Todo ese cambio se supone de la vida silente, ¿no? Tener una vida silente. Tener una vida oculta implica, como parte de la vida silente, estar en constante oración. Independientemente que estemos en el bullicio, que estemos laborando, estemos en medio de nuestro trabajo, estar recogidos interiormente. Esa es la palabra de Dios. Ve a tu alcoba, cierra tu alcoba, ¿no? Escóndete, que allí en lo escondido el Señor verá tus obras. Allí en el escondido el Señor te recompensará, pues eso implica ese recogimiento interior. A eso se llama vida oculta. Exteriormente los frailes eso lo evidencian, pues viviendo en un lugar, en un eremitorio, y manteniéndose allí, no salen al mundo para nada, excepto lo que sea estrictamente necesario. En nuestro caso, pues, que vivimos inmersos en el mundo, pero pues no podemos encerrarnos, a menos que vayamos a vivir eventualmente como años, pues el vivir, tener una vida oculta implica eso, el estar recogido en nosotros mismos, nuestros pensamientos, cuidar las palabras que decimos, cuidar el tono que usamos y mantener constantemente una interioridad, un deseo y una apertura a la oración, constantemente, una apertura a la oración. Estar dispuestos a la oración constante. La oración del corazón, por ejemplo, que pudiéramos hablarlo más adelante en alguna de las formaciones. Y la humildad, pues obviamente, es la forma idónea para ser santo, es ser humilde. Una de las maneras en que el maligno se aleja de nosotros
precisamente es cuando vivimos una vida humilde. El maligno entra a la vida del ser humano, si lo vemos en el Génesis, entra por medio de la soberbia, ¿verdad? Es lo que le procura a Adán y a Eva, que sean como dioses, o sea, que ve que aparte de la desobediencia, que también estuvo allí, lo primero que incitó el maligno fue la soberbia, serán como dioses. Y entonces, cuando vivimos de forma soberbia, nos estamos apartando de eso. ¿Y cómo se contrarresta esto? Pues con la virtud contraria, que es la humildad. Hay que vivir de forma humilde. ¿Eso podría implicar pobreza física? Pues sí, podría implicarlo, pero no necesariamente. Eso implica una actitud de pobreza interior, pobreza en el espíritu, ¿verdad? En donde nosotros sabemos que no nos podemos valer por nosotros mismos, que siempre la primicia la tendrá Dios y que Él es el todo y nosotros somos la nada. Esa actitud humilde, esa actitud de no buscar el protagonismo, esa actitud de no tratar de resaltar, sino de mantenernos siempre, ¿verdad?, en aquello que Dios nos pide. Habrá momentos en que tendremos que resaltar, especialmente porque estamos en el mundo y tenemos que hacer valer la fe o tenemos que hacer alguna cosa necesaria en nuestro trabajo, en nuestra línea de trabajo, pues ciertamente tendremos que tomar algún liderazgo, pero no es lo ideal del oblato ermitaño franciscano del Inmaculado. Lo ideal del oblato es vivir de forma humilde, pasar desapercibido en la medida de lo posible, pasar desapercibido. Entonces ahí están estos consejos evangélicos que estamos llamados a vivir: pobreza, obediencia, castidad, vida oculta, humilde y silente. Estos compromisos, perdón, toman conciencia cuando vivimos estos otros elementos que voy a estar mencionando. Tenemos que, en la medida de lo posible, participar diariamente de la Santa Misa y la recepción de la Eucaristía, en la medida de lo posible. Yo sé que eso quizás no es tan fácil en nuestros países, quizás no podemos acceder a una misa todos los días físicamente, estar allí y recibir la Eucaristía, pero sí podemos entonces participar de alguna manera en una misa virtual que podamos ver por internet. Y entonces, aunque no la misa de semana no son preceptos, pues entonces no estaríamos cumpliendo o incumpliendo, simplemente participando de la misa diaria, pero no recibiríamos la Eucaristía si no estamos allí, ¿no? Pero podemos entonces hacer comunión espiritual. Acostumbrémonos a eso. Si no podemos asistir a la misa diaria, hagamos una lectura de Evangelio. Si no podemos participar de una misa por internet, leamos el Evangelio, leamos las lecturas del día y hagamos una comunión espiritual todos los días. Acostumbrémonos a eso, porque esto va a reflejar lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. No es que tengamos que hacer cosas, sino que estemos prestos para que Dios haga en nosotros. Y la misa diaria permite que Dios haga en nosotros, porque vamos a comunicar todos los días, de forma sacramental o de forma espiritual. Así que es importantísimo la misa diaria y la recepción de la Eucaristía en la medida de lo posible. Y obviamente, pues está de más decir, misa de precepto siempre. Todos los domingos y todas las fiestas de precepto hay que estar en misa. Y para poder recibir la comunión, pues tenemos que entonces participar del sacramento de la reconciliación con mucha frecuencia. La recomendación es una vez a la semana. Esa es la recomendación que hacemos. Acceder a la reconciliación al menos una vez a la semana. Si no se puede, una vez al mes. Y si fuera una vez al mes, el primer viernes de cada mes. Si no podemos todas las semanas, hagámoslo una vez al mes. Así que hagamos la conexión, ¿verdad?, el contacto con nuestro párroco, con nuestro sacerdote, y hagamos esa cita todos los meses. Todos los viernes primeros de mes hagamos cita para la reconciliación. Si no podemos confesarnos con anterioridad, ¿verdad?, una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas.
pero mínimo una vez al mes y preferiblemente el primer viernes de mes. ¿Verdad? Es lo que pidió la Biblia. Así que nosotros somos consecuentes porque somos franciscanos de la Inmaculada y nuestro carisma se rige por la Virgen María. De ahí que usamos un escapulario. Así que la Virgen lo pidió, lo ha pedido en varias apariciones, que nos confesemos una vez a la semana, preferiblemente, de lo contrario, una vez al mes, y si fuera una vez al mes, el primer viernes de cada mes. La oración constante, ya lo había dicho, esa sería el tercer elemento, la oración y adoración al Santísimo Sacramento cada jueves, en unión con nuestros sacerdotes y sus necesidades. Cada jueves eucarístico, todos los jueves eucarísticos, en algún lugar hay exposición del Santísimo. Usted trate de buscar dónde y esté allí al menos 15 minutos. Procure todos los jueves participar de la exposición del Santísimo. Si no pudiera, por la cuestión laboral, pues usted recójase en sí mismo en adoración, tomando en consideración la Eucaristía y orando por los sacerdotes todos los jueves. Esa va a ser parte de su vida a partir de hoy. Todos los jueves usted va a recogerse en oración y orar por los sacerdotes pensando en la Eucaristía. Si no puede ir a una adoración, al menos 15 minutos. Así que esa oración de adoración frente al Santísimo es importantísima en nuestra vida de fe. Procuremos hacerlo, si no se puede por la cuestión laboral, les dije, pues entonces usted saque 15 minutos durante el día, el jueves, todos los jueves, recójase en oración, pensando en la Eucaristía, por los sacerdotes, ¿verdad? Por todos los sacerdotes que tanta necesidad tienen de nuestra oración. Ellos están ahí para asistirnos, ¿verdad? Para ayudarnos, para administrar los sacramentos, pero nosotros estamos como pueblo de Dios también para ayudarlos con nuestra oración y lo necesitan. Por lo que estamos viendo en el mundo, sabemos que necesitan los sacerdotes muchos de nosotros, muchos de nuestra oración. Hay muchos sacerdotes que están apartados de la fe precisamente porque no tienen de nuestra oración. Así que vamos a cooperar con eso. Oración por el Papa, por nuestro obispo, por nuestros sacerdotes, todos los jueves. 4. El cuarto elemento, al menos 30 minutos de oración diaria, al menos 30 minutos. Esos 30 minutos lo podemos dividir en varias sesiones de oración al día, pero debe ser al menos 30 minutos. Eso es lo mínimo que exigimos. Si nosotros vivimos oramos la liturgia de las horas, vamos a estar orando 7 veces al día, y esas oraciones, si lo hacemos con pausa, vamos a estar 10 o 12 minutos de oración, 10 o 12 minutos más de oración en el Santo Rosario, pues ya ahí ya estamos cuadrando, ¿verdad? Más o menos esos 30 minutos. Mínimo 30 minutos de oración al día. Esa oración debe ser una oración personal, aparte de la liturgia de las horas y del Santo Rosario, oración personal, ¿verdad? Así que tenemos todos los jueves oración por los sacerdotes y todos los días 30 minutos mínimo de oración. Porque nuestra vida es una vida de oración. Y si nos apartamos de la oración o nos pesa orar, pues tenemos que reevaluar este llamado. Reevaluar si realmente estamos siendo llamados a esta vida, una vida de oración constante. Número 5. El rezo diario del Santísimo Rosario en respuesta a nuestra Madre del Cielo. Rezo del Santo Rosario una vez al día, al menos una vez al día. Si quiera rezarlo más veces, bienvenido. Pero al menos una vez al día, ¿verdad? Vamos a rezar el Rosario, vamos a buscar este tiempo de oración que en antaño se hacía en nuestros países, ¿verdad? En Puerto Rico y en los países de Latinoamérica, era normal que las familias se reunieran a las 6 de la tarde, 7 de la noche, a hacer el Santo Rosario. Eso era el pan nuestro cada día en todas nuestras familias hace algunas generaciones atrás. Eso se ha perdido. Nosotros estamos llamados a rescatar eso. Los que somos casados, los que somos laicos que vivimos en el mundo, pues debemos rescatar esto en nuestra familia. Procuremos hacerlo, no imponiéndonos, sino dando testimonio. Usted invite a su familia, usted invite a su esposo, a sus hijos. Vamos a rezar. Escojan una hora específica donde estén todos en su casa para hacer el Santo Rosario. En familia. Si
¿verdad? Sin que sea imposición. Nosotros no estamos llamados a imponerle nada a nadie. Nosotros ofrecemos lo que Dios nos da gratis. Pero usted invite. Vamos a comenzar a hacer el rosario todos los días en esta casa a las 7 de la noche. Vamos, sí, esa es para la hora. Y bueno, y usted procure ser constante. Todos los días a las 7 de la noche usted va a rezar el rosario. Y hágalo en un lugar público de su casa, en la sala, en un lugar donde estén todos, ¿verdad? Para dar testimonio. Y si el televisor está encendido, pues baja el volumen o apáguelo. Y a rezar el rosario. Y con eso invita a la familia que participe también de esa oración tan importante para nosotros, ¿verdad? El Santo Rosario, especialmente los que somos marianos. Así que el rezo diario del Santísimo Rosario es imprescindible en nuestra vida como blanco. Número 6. El ayuno, según nuestras posibilidades, todos los miércoles y todos los viernes, elevando siempre nuestra exigencia al máximo. Eso, si usted lo puede hacer y médicamente se le hace posible. No queremos aquí obligar a nadie. Si usted médicamente no pudiera ayunar, pues usted se comunica con nosotros por el chat de WhatsApp y nosotros le damos alternativas para el ayuno. Si usted médicamente puede ayunar todos los miércoles y todos los viernes. Viernes abstinencia de carne todo el año y ayuno. Y miércoles ayuno todos los miércoles. Eso lo pide la Virgen en Medjugorje. Miércoles y viernes. ¿El ayuno en qué consiste? Bueno, pueden hacerse de varias formas. La Virgen recomienda pan y agua 3 veces al día. Todo el pan y todo el agua que ustedes puedan tomar durante esas 3 ocasiones. El desayuno, el almuerzo y la cena. Esa es la recomendación de la Virgen. Pero si usted se le hiciera difícil ayunar a pan y agua, usted puede tomar una comida al día. Una. Usted elige cuál. Y entonces se alimenta solamente de esa comida. O puede usted utilizar lo que vendría siendo la porción de una comida al día y dividirla en 3 veces. ¿Verdad? Y eso sería también ayunar. Evitar bebidas carbonatadas durante esos días, solamente agua, para beber solamente agua. Y ofrecimiento, mucho ofrecimiento durante esos días de ayuno. Así que miércoles y viernes ayuno, esa es la recomendación. Vamos a estar hablando más adelante de estas formaciones, por qué miércoles y por qué viernes, ¿verdad? Con más detalle, pero por ahora solamente quiero mencionar que esos son los días de ayuno. Número 7, esto está implicado también en el primer punto, ¿verdad? Les había anticipado en el primer punto que era la celebración diaria de la Santa Misa o la participación. Aquellos que no pudieran acceso, pues leyeran las lecturas del día. Esta está incluida. Lectura diaria de la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo menos 15 minutos. Si usted no puede participar en la misa y usted, como sustitución a eso, hace las lecturas del día, ¿verdad? De la misa y hace una comunión espiritual, pues aparte de las lecturas del día de la misa, se va a tomar 15 minutos también de otras lecturas de la Biblia. Para meditación, para estudio, usted va a determinar en qué momento y cuál es el propósito, pero va a buscar 15 minutos durante el día para la lectura de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Si usted va a hacer una lectura del Antiguo Testamento, siempre en las Biblias católicas hay alguna referencia a la lectura del Antiguo Testamento, hay alguna referencia al Nuevo. Usted hace la lectura del Antiguo Testamento y busca la referencia del Nuevo Testamento para mirar a la luz del Evangelio el Antiguo Testamento, que es la forma adecuada que todo católico debe leer la Biblia. Es inspirado e iluminado por el Evangelio del Señor Jesús. Así que si la lectura que usted eligió, si usted es de las personas que abre la Biblia al azar y le salió una lectura del Antiguo Testamento, busque la referencia del Nuevo Testamento para utilizarla como complemento. Y si no hubiera un complemento en su Biblia, usted búsquelo por internet. Siempre hay un complemento del Antiguo Testamento en el Nuevo, porque es importante que tengamos claro
que el Antiguo Testamento lo podemos comprender a la luz del Evangelio, porque todo lo que se profetiza en el Antiguo Testamento sobre el Mesías se cumplió con Cristo. Y si no tenemos eso claro, podríamos caer en pensamientos judaizantes, ¿verdad? Y no es que los hermanos judíos estén mal, ¿verdad? Sino que no reconocen a Cristo. Nosotros sí somos hijos de la iglesia que Cristo fundó. Así que es importante cuando leamos la Biblia, leerla a la luz del Evangelio. Ese sería el punto número 5. Punto número 8. Lectura, estudio de las verdades de nuestra fe contenidas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es opcional. Eso podría ser parte del complemento de la lectura de la Biblia. Si no no tengo internet o lo que fuera, usted puede buscar el complemento de esa lectura del Antiguo Testamento en el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo nos ayuda muchísimo para comprender nuestra fe. Es el resumen de toda la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y entonces pues nos puede ayudar a responder muchas preguntas en aquello de que somos también nosotros nuestros propios formadores. El catecismo nos ayuda como fuente adicional de información para comprender algunos de los misterios de la fe. Así que la lectura asidua del catecismo es muy recomendable. Punto número 8. Punto número 9. Mantener siempre una lectura espiritual y la vida de los santos, especialmente de nuestro Santo Padre Francisco de Asís y de los demás santos de la familia franciscana. Así que como parte de nuestro proceso de estudio, eso también lo vamos a ir explicando más adelante, en nuestra vida necesitamos estudio también, pues hay parte del estudio, se conoce como lectura espiritual. Y esa lectura espiritual preferiblemente, en nuestro caso, debe ser franciscana, porque obviamente somos franciscanos, estamos llamados a una vida franciscana. Así que usted va a hacer una lectura espiritual preferiblemente de un santo franciscano, pero también hay otros santos que son muy recomendables como lecturas espirituales como por ejemplo Tomás de Kempis en el Imitación de Cristo o Santa María Faustina en el Diario de la Misericordia. Son lecturas que son muy recomendables también. Pero pues tenemos vastísima información, vastísimos libros espirituales franciscanos para escoger, muchísimos, de la vida de San Francisco, de los escritos de Santa Clara de Asís, de San Antonio de Padua, tenemos muchísima información, de San Pío de Pietrelcina, que es un santo franciscano más cerca de nosotros, de Maximiliano María Kolbe, por ejemplo, un santo franciscano que nos acerca muchísimo a la Virgen María Inmaculada, de hecho. Así que pues lecturas espirituales franciscanas son recomendables como punto número 9. El punto número 10, con esto terminamos estos puntos, sería hacer importante en nuestra vida espiritual por el estudio, la devoción a la Santísima Virgen María. Profundizar en las intenciones del Inmaculado Corazón de María y en sus mensajes de Fátima a los 3 pastorcitos. ¿Por qué Fátima y no Medjugorje? Pues porque Medjugorje aún no ha sido aprobada. Y Medjugorje es una continuidad de Fátima, así que si nosotros queremos entender lo que pasa en Medjugorje, vamos a hacer la referencia en Fátima que está aprobada por la Iglesia. Así que también el estudio implica pues, esta búsqueda de la Mariología, de todo lo que tenga que ver con la Virgen María. Como les había dicho, San Maximiliano María Kolbe es una buena fuente. San Luis María de Montfort también nos habla mucho de Mariología. Pero profundizar en lo que dijo la Virgen a los pastores en Fátima es importante, muy importante para nosotros, que se relaciona con profecías futuras que no podemos enajenarnos de ellas. Están ahí a la puerta, muchas de esas cosas ya las estamos viendo. Y no podemos caer en el fanatismo tampoco. Por eso es que vamos a fuentes seguras. Fuentes seguras. Libros de, por ejemplo, de Sor Lucía, muy buenos libros de Sor Lucía. Hay uno espectacular que se vende en el Vittorio, sobre todo lo que ella cuenta, de lo que la Virgen, los mensajes de la Virgen. Es importante tenerlos claros. Aprender todo lo que tenga que ver con María. Hay un punto número 11 que no aparece en este listado, pero yo lo quiero enfatizar, y es la dirección espiritual. En este camino vamos a cometer errores, necesariamente, porque somos imperfectos. Tenemos una naturaleza herida por el pecado, nuestra tendencia es al mal.
Y por más que estemos enfatizados en buscar la vida de la gracia, la vida de la santidad, vamos a cometer errores. Necesitamos un director espiritual que nos guíe, que nos lleve, que nos mantenga. Ese director espiritual preferiblemente debería ser uno distinto al confesor. Usted tiene un sacerdote que es su confesor usual, trate de buscar la dirección espiritual fuera del confesor. No porque no sea bueno el confesor para hacer dirección espiritual, sino porque es bueno que usted tenga una opinión distinta, un ángulo diferente, una visión diferente con otro sacerdote, o un laico santo, o una religiosa santa, ¿verdad? Que le pueda ayudar, que le pueda dirigir los pasos. Nosotros en el chat, Fray Aníbal y yo, estaremos gustosos de ayudarles en ese sentido, pero no podemos ser directores espirituales de cada uno. Así que nosotros podemos acompañarlos en cierta medida respondiendo a sus inquietudes, pero usted debería conseguir, tiene tiempo para hacerlo, pero con calma, analice bien la persona que va a dirigir sus pasos espiritualmente. Así que observe a aquella persona en su comunidad parroquial, debe que sea un santo, no necesariamente tiene que ser un sacerdote o una religiosa o un religioso, puede ser un laico que usted vea que es una persona muy allegada a Dios. Obsérvelo con detenimiento y determine si esa persona podría ser su director espiritual. Quizás un sacerdote en la comunidad donde usted va, que hayan varios sacerdotes, usted conoce a este sacerdote que es muy santo, quizás podría acercarse y preguntar la posibilidad de recibir dirección espiritual, teniendo en consideración para este director el camino que usted está llevando, la formación que usted está empezando a tomar y el llamado al que usted está respondiendo, ¿verdad? Para que ese director espiritual vaya en consonancia al llamado que usted está recibiendo. Es un llamado a la vida silente, oblativa, una vida de oración, una vida de soledad. Y esa soledad, incluso, como les había dicho, en medio del mundo. Y el director espiritual debe ir en consonancia a esa vida a la que usted ha sido llamado. Así que es importante tener un director espiritual. Ese sería el punto número 11. Vamos a tocar otras cosas más adelante en las próximas formaciones, pero ya estamos cercanos a la primera hora y quisiera dar espacio entonces a que haya preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, este es el momento. Voy a dejar a que sea Arlene, nuestra moderadora, para que ella determine quién va a hacer las preguntas para que haya un orden. Así que, Arlene, te cedo la palabra. Sí, ahí suban la manita los que quieren preguntar para entonces ir dando el turno para hablar. Y las personas hay una persona que no están identificadas, que es GPAD 510 PH y un iPhone, si pueden identificarse con su nombre para entonces yo poder llevar la asistencia. Ok, aquí tengo a Pedro Trujillo. Puedes hablar, Pedro. ¿Me escucho? Sí, un poco entrecortado, pero si hablas con calma te podemos escuchar. De la Apenas no se te escucha, Pedro. Parece que la señal no está muy buena. Pueden hacer las preguntas también en el chat. Pueden escribir y entonces Arlene las lee. El próximo es Jesús Antonio. Sí, señora, buenos días. Hermano, buenos días. Sí, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Buenos días, Jesús. No, sino que está muy buena los puntos, sino que, bueno, hermano, sino que quiero que me mande esos punticos por el WhatsApp, de los que usted nombró ahí. Sí, Jesús, todo lo que estamos hablando se va a poner por escrito y de hecho, estos puntos que yo estoy leyendo
tan pronto termine la formación, yo lo voy a poner en el WhatsApp, excepto el punto número 11, que es el de la dirección espiritual, porque no está en el escrito, pero el escrito tal cual está, yo lo voy a compartir en el chat para que lo tengan ustedes. Y ya luego Aline va a hacer también algún escrito y lo compartirá en el chat. Hermano, y también, bueno, yo sí participo de la misa. Claro, a mí me gusta ir a misa y participar y eso. Muy bien. Pedro, vamos a escuchar a Pedro, que quedó pendiente. Apenas se escucha. Gracias, Rafael, por identificarte. Entonces, hay una pregunta de Noah que dice, yo solo tengo un comentario. Maestría de la Universidad Jesuita en dirección espiritual. No sé si es posible estar disponible para alguno de ustedes como guía espiritual. Pregunta para Fray Albert. La pregunta era ¿cuál? Si él podría ser director espiritual. No, él dice que si él podría ser director espiritual, porque él tiene una maestría en la universidad, eso sí. Bueno, si él siente llamado para la dirección espiritual, ciertamente sí. La dirección espiritual debe ser un llamado de Dios y también debe ser un envío, ¿no? En el caso de los laicos, para ser directores espirituales debe ser enviado por algún sacerdote que le reconozca, ¿no? Por ejemplo, una persona, usted es un laico y una persona se le acerca para recibir dirección espiritual, pues usted, antes de responder, hable con su párroco, con su confesor y pregunte si puede hacerlo. Si el sacerdote lo autoriza, usted tendrá un envío y podrá ser director espiritual. No hay ningún problema con eso. Claro que sí. Carlos Juan Rivera, gracias por identificarte. Dice que es de Barranquitas, que no sabe cómo escribir el nombre en la cámara, pero que está muy alegre de estar en la formación. Bienvenido. Entonces, el comentario de Rodrigo Antonio es si nos recomienda un libro franciscano que sea imprescindible para leerlo. Sí, hay varios que yo podría recomendar, pero el que debería ser de todo franciscano tener el hermano de Asís. Se titula así el libro, El hermano de Asís, el hermano de la Arañaga es el autor. Así que es importante, ese libro debe ser, si pudieran conseguir biografías de Celano, otra biografía, muy bien. Las florecillas, muy bien, pero el hermano de Asís, deberían tenerlo. Y entonces también, otro que recomiendo mucho, que los hermanos que son terciarios franciscanos sabrán, que son los escritos de San Francisco y Santa Clara. Ahí está la regla de San Francisco y los escritos de San Francisco y Santa Clara. Es un libro pequeñito, a veces tiene una carpeta verde. También es imprescindible tener ese libro, los escritos de San Francisco y de Santa Clara. Esos dos por ahora. Fernando Berríos pregunta, Fray Albert, ¿qué Biblia recomendaría? Dado que hay varias y sé que algunas son mejor comentadas y traducidas que otras, he tratado de conseguir la Biblia de Monseñor Straviner, pero es difícil encontrarla. ¿Habrá alguna otra similar a la de Monseñor y que sea más fácil de conseguir en el caso de que usted conozca, hermano? Bueno, hay varias Biblias que son muy recomendables y son igual difíciles de conseguir. Está la Torre Tamat, que es una Biblia, una de las primeras que se tradujo al español de la Vulgata.
la Torre Samat. No sé si tendrá nuevas ediciones, es una edición bastante antigua, pero es una Biblia muy completa, muy buena, pero no tiene muchos comentarios. Biblias de estudio serían buenas. La Biblia de Jerusalén tiene buenos comentarios, las ediciones más recientes. Las ediciones de Biblia latinoamericana después de 1990 son recomendables. Antes de esa fecha, los comentarios tienden a la teología de liberación y no la recomiendo. Pero si usted tiene una Biblia latinoamericana de esas fechas, pues mejor no lea los comentarios. Pero de una edición posterior a 1990 es recomendable. Por ahora, yo creo que la Torre Samat, yo creo que es la más que yo recomendaría. Si hubieran alguna edición reciente, a mí me encanta esa Biblia. Pedro, a ver si podemos tratar de escucharte. Vamos a intentarlo. Si no, escribe en el chat tu pregunta. Acaba de escribir Pedro, dice, Pati, bien, yo soy del campo, no hay misa seguidamente, tal vez una al mes, pero sí se realiza celebración de la palabra, jueves y domingo con comunión eucarística y adoración diaria. Muy bien, sí, yo anticipo eso, ¿no? En muchos países que todavía en lugares remotos no hay misa diaria, se hace difícil eso. Por eso yo les decía que es en la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de lo posible. Si usted no pudiera acceder a la misa, pues una liturgia de la palabra sería muy recomendable porque hay comunión. Y si aún así no pudiera acceder, pues entonces la lectura de la lectura, valga la redundancia, del día, y una comunión espiritual sería muy recomendable. Es lamentable escuchar eso de a veces en lugares donde la misa es una vez al mes, y entonces por esto es que necesitamos orar por los sacerdotes. Necesitamos orar mucho por las vocaciones sacerdotales para que haya más sacerdotes buenos y santos que puedan distribuir la Eucaristía, que puedan ministrar los sacramentos y llevar la misa a esos lugares remotos donde pues, muchas veces no es accesible. Y también hay países donde practicar la religión no es tan sencillo como está sucediendo en los países comunistas, Nicaragua ahora mismo, en Cuba, en Venezuela, pues que es un poquito difícil. Pues si usted pertenece a uno de esos países, pues en la medida de lo posible, ¿verdad? No vamos a llamarle a hacer cosas imposibles. Si usted tiene la posibilidad de ir a una misa con mucha frecuencia, lo hace. Si no, pues entonces el Señor conoce su limitación y el Señor va a proveer la gracia de todas maneras. No hay más comentarios. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, comentario. Hermano, una preguntita. Sí, Jesús. Bueno, nosotros que somos, o sea, nosotros que somos ricos y vivimos en ciudades y no aprovechamos la misa. Hay unos que no aprovechan, o sea, la Eucaristía, para ir a la Eucaristía.
Y mire que yo sí voy a la Eucaristía. Me Muy gusta bien, participar hermano. en la Eucaristía. Gracias. Gracias por compartir. Sobre las Biblias en el chat, yo les voy a poner un listado de las Biblias más recomendables católicas, las que son de mejor traducción. Las voy a poner en el chat para que ustedes pues, puedan ver y tratar de acceder a alguna de ellas. Bueno, hermanito, si no hay más preguntas, pues vamos a dejar nuestra formación por ahora aquí. Oportunamente en el chat vamos a estar dándoles la fecha de la próxima formación. Va a ser posiblemente en este mismo formato. Si hubieran cambios, también se los vamos a avisar. Así que le agradecemos muchísimo que hayan tomado el tiempo por estar aquí con nosotros. Los que no pudieron estar, pues les pedimos encarecidamente que traten de estar en la próxima formación porque es importante la presencia de ustedes. Es importante que saquen el tiempo, por eso que queremos avisarles con tiempo de antelación cuándo va a ser la formación para que ustedes puedan estar. Es importante que estén, ¿verdad? Si ocurre un imprevisto, pues vamos a tener las formaciones grabadas para cubrir eso, o si usted quisiera escuchar de nuevo lo que se habló, pues lo pueda ver más adelante. Pero lo importante es que estén presentes en la formación. Quizás usted tiene alguna pregunta cuando está viendo la formación grabada, pero de todas maneras le agradecemos muchísimo su tiempo. Queremos darle las gracias a Dios, primeramente, ¿verdad? Porque nos ha permitido estar aquí en esta charla, por todos los beneficios que nos ha dispensado. Queremos honrarle, queremos orarle, pedirle por esta situación que estamos viviendo en este fin de semana en la iglesia de Boston, en el estado de Boston, Estados Unidos, con algo de satanismo durante todo este fin de semana. Empezaron ayer, hoy y mañana. Así que les pido que oren mucho, hagan un rosario adicional por esa intención, para que cualquier cosa que esta gente esté metiendo en esta conferencia, pues se disipe y no tenga ninguna consecuencia para nosotros. Hay que procurar también pedirle al Señor que custodie nuestras Eucaristías, ¿verdad? Porque esta gente pues quizá va a querer robar hostias consagradas. Así que les pido mucha oración por esta intención. Lo ha pedido el arzobispo de Boston y sacerdotes de Latinoamérica y yo me uno a ese pedido. Oremos mucho durante todo este fin de semana. Hagamos un esfuerzo adicional de oración por esta intención. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Bueno, por todos los beneficios que nos ha dispensado. Queremos honrarte haciendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, de su castísimo esposo San José, de los ángeles y de todos los santos, recibamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, paz y bien y santa alegría. Gracias a todos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano, por esa formación. Gracias a todos ustedes por su presencia. Paz y bien. Muchísimas gracias, hermano. Paz y bien. Gracias, Paz y bien. hermano. Paz y bien. Gracias, hermano. Saludos. Paz y bien y santa alegría. Santa alegría. Gracias, hermano. Paz y bien. Santa alegría. Gracias, hermano. Gracias a ti, Jesús. Paz y bien, hermanos, para todos. Santa alegría. Buen fin de semana. Gracias.